Saludamos al abogado Esteban Ron Castro. Él es experto en Derecho Constitucional y es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Abogado Castro, quisiéramos conocer su punto de vista sobre esa contribución, también diríamos, o quizá más bien deberíamos hablar de esa defensa, de esa estrategia de defensa de la Presidencia de la República y del Gobierno Nacional ante las denuncias periodísticas de La Posta, corroborada por otros importantes portales como Periodismo de Investigación, sobre un esquema de tráfico de influencias en el más alto nivel en el gobierno. El presidente ha solicitado a su secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, iniciar una investigación y divulgar los resultados que se den. Y por otra parte, también se ha comunicado el presidente formalmente con la Fiscalía General del Estado, excitando también esa investigación, poniendo a las órdenes a todos los estamentos del gobierno, pero con una particularidad, con un mensaje al final en el cual el presidente asegura de que probablemente no se demostrará ningún sistema de corrupción porque esta no existe. No sé si llamarlo eso como también una excitativa, un direccionamiento a la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo ha visto usted y qué tan efectiva puede ser la investigación o las investigaciones solicitadas por el jefe de Estado? Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay que ir analizando qué es lo que ha hecho la Posta, ¿sí? La Posta creo que estratégicamente ha ido develando situación por situación. De hecho, el día de hoy, 16 de enero, pues hizo una develación bastante compleja, en virtud ya de costos y además en virtud de ya dinero como tal que se lo está utilizando a efectos de recibir como beneficios de este posible tráfico de influencias. Entonces yo creo que el gobierno ha ido actuando de la mano de lo que se ha ido develando por parte del portal digital La Posta. En primer lugar, tenemos que señalar que en la Asamblea Nacional pues fueron algunos ministros, entre ellos el secretario Correa. Y se tiene que señalar dos cosas, y eso es también que la estrategia de la Presidencia de la República ha ido siendo mediada en virtud de lo que la Posta va presentando. Entonces, la semana anterior, la reacción de la Posta, efectivamente, perdón, la reacción de la Presidencia de la República efectivamente se dio a través de dos circunstancias. La primera de ellas es que fueron los ministros de la Asamblea Nacional y el secretario Correa negó absolutamente todo. De hecho, en una de las principales increpaciones que le hicieron era porque el señor Danilo Carrera estaba en la comitiva oficial que participó en Washington, y a lo que Iván Correa señaló que él no era parte de la comitiva, le insistieron y demás, pero digamos que la negativa en ese caso del secretario Correa y del ministro Jiménez fue absoluta. Después de eso, y conforme evoluciona la denuncia de la Posta y los audios y además el mapeo de este posible ilícito, el presidente de la República reacciona, perdón, con dos circunstancias. Número uno, el tema de la fiscalía. Solicita a la fiscalía que actúe de manera inmediata. La fiscalía, obviamente, es el órgano de la administración pública encargada de esto y el órgano formal que debe realizar esta situación. Está solicitando que hagan una investigación bastante rápida porque definitivamente no hay absolutamente ninguna trama de Claro, corrupción. es en esa excitativa la que quisiera poner la atención. ¿Cómo llamarla? Es una excitativa para que actúe, como usted lo ha dicho, rápidamente, sugiriendo una situación sumaria, prejuzgada. Además, no sé si una inducción a un prevaricato. A ver, la fiscalía en este caso, vale aclarar, Gustavo, no prevarica, sino que Sí, la eso. fiscalía hace una investigación, pero claro, es lo que está Pero tiene solicitando que el presidente de convertirse la. finalmente en el primer acusador si hubiese Así es el allí. primer acusador. Exactamente. Sí, es el primer acusador en esta situación, y lo que está haciendo es el presidente de la República, como usted bien lo señala, una excitativa para que se dé rápidamente la investigación y que no solo se inicie rápido, sino que sea rápida como tal, porque definitivamente no hay indicios de ningún tipo de ilícito. ¿Sí? Entonces, ahí como que se ve un poco mal esta situación de una excitativa diciéndole, bueno, hagan rápido, la Digamos, fiscalía una tendrá sus tiempos. excitativa prejuiciada. Así es. Y pues que la fiscalía maneja sus propios tiempos y ellos verán cuándo se ha iniciado.
Y esto yo creo que tiene que ver en relación a una cosa. La Posta ha señalado que al menos dos personas de las que posiblemente estén involucradas en esta trama ya no están dentro del país y que no se han ejecutado ningún tipo de allanamientos. Cosa que en otras circunstancias, y si comparamos con otros casos públicos o de importancia pública, la Fiscalía con la noticia crímenes inicial tuvo puertas, perdón que utilice ese coloquialismo, es decir, realizó los allanamientos. Ujú. Finalmente hay un tema y la participación del consejero Verde Soto realmente es una estrategia y una maniobra política, estrictamente tengo que decirlo así. Yo recuerdo cuando se dieron las principales develaciones, perdón, en cuanto a los escándalos del Consejo Nacional de la Judicatura, cuando se estaba todavía mangoneando la presidencia, el propio medio digital La Posta, y de hecho escuché el programa de hoy en la mañana, le dijo o le preguntó al consejero Verde Soto, bueno, ¿y qué iba a hacer él? Y el consejero Verde Soto en su momento respondió, yo no investigo, yo solo me dedico a la política pública de prevención de corrupción. Y ahora se invirtieron los papeles, cosa rara, ¿no? ¿Mm? En la cual Sí, se le Verde pide que Soto sea... había dicho, lo dijo también a este medio de comunicación, que él no era un investigador ni iba a hacer eso, que él lo que pretendía con su secretaría era dar lineamientos, sobre todo de carácter ético a la función pública a futuro. Así es, diseñar una política de prevención anticorrupción. Ese era el rol y en el cual el consejero Verde Soto se escudaba. Pero claro, ahora se invierten los papeles y el consejero Verde Soto tiene que investigar. Yo hago una pregunta en ese sentido y por eso le digo que es estrictamente retórico y político. ¿Con qué mecanismos va a investigar el consejero Verde Soto? Si la secretaría de él es estrictamente administrativa y es tecnócrata. Entonces, no podemos decir que vayan a existir resultados. Y la información que tiene que recabarse, Gustavo, es trascendental y además quien tiene en poder dicha información es la posta. De hecho, el día de hoy, si nosotros podemos, o sea, lo podemos señalar algo, es que en los audios develados del día de hoy ya se hablaba inclusive de dinero y de cuánto correspondía Claro. mensualmente a estos funcionarios. Y Y por se hablaba primera vez, de esas costuras debilitadas del sector público en las cuales podía haber dinero y se podía cosecharlo. así es. Y además hay otra cosa, ya trasciende el sector eléctrico, porque el gobierno nacional lo que hizo es decir una trama de corrupción del sector eléctrico en dos provincias determinadas. El día de hoy se ha develado también una posible trama de corrupción en Flopec. Entonces ya estamos también entrando al sector petróleo, ¿no? En ese sentido. Ahora, de las tres acciones que ha tenido la presidencia de la República, la una, la comparecencia en la Asamblea Nacional negándolo todo, pues veremos que eso no, vemos que eso no realmente no trae ninguna responsabilidad, circunstancia o reacciones ulteriores porque han ido a negar. Y después de esto, realizar una segunda comparecencia va a ser bastante complicado porque además, como le decía, estratégicamente la posta va develando poco a poco las circunstancias para ir midiendo ellos también la reacción del gobierno. El tema de la fiscalía, con esta excitativa de un proceso sumario, también se va a ver bastante, va a ser un proceso bastante difícil porque nuevamente la posta sigue enviando esos audios y demás poco a poco, a pesar de que han señalado que ellos van a colaborar. Y claro, están bastante cuidadosos y cautelosos los periodistas de aquel medio. Y finalmente lo de Luis Verde Soto yo creo que es una reacción muy política, muy protocolaria, que no va a traer a colación ningún tipo de reacción o retrospectiva. De hecho, escuchaba también hoy al consejero Verde Soto, quien decía que los primeros resultados de dicha investigación las presentará el día lunes, el próximo lunes, es decir, de aquí a 8 días. Pero como le digo, ¿qué se puede investigar? Recordemos que una cosa es ser un tecnócrata o un administrador propio del diseño de una política pública y la otra cosa es hacer una investigación judicial de algo que se está develando poco a poco, ¿sí? Es como, y perdón por utilizar una comparación, como que yo me ponga a hacer una investigación. ¿Acceso a qué tengo yo? Solo a los audios que la posta ha develado y a las reacciones. Podemos hacer un mapa político, podemos hacer un análisis como el que estamos haciendo con usted, pero no más allá. Las herramientas técnico-judiciales las tiene la Fiscalía General del Estado, estimado Gustavo. ¿Cómo ve usted la relevancia o posible relevancia de este tema cuando nos encontramos a prácticamente 20 días de las elecciones? Es excelente la pregunta que usted me hace. ¿Y qué es lo que pasa? Las elecciones seccionales
y un proceso de consulta popular son dos fenómenos que hay que analizarlos de manera diferente. ¿Por qué? En primer lugar, las elecciones seccionales no tienen la trascendencia en cuanto a, a las vicisitudes de la política nacional. Por ejemplo, un escándalo como el presente, de cara a unas elecciones de carácter nacional, sería muchísimo más complicado, porque la dinámica propia de las elecciones seccionales hace que la dispersión de los partidos políticos no sea plenamente identificable, creo. ¿Sí? En esa dispersión, además, creo está participando aproximadamente de 16 alianzas, por lo cual no es tan identificable. Y recordemos que en las alianzas inclusive, y eso lo pudimos ver estos días, estas 2 semanas en los debates, las alianzas son bastante complejas de identificar, ¿no? Tienen unos nombres bastante retóricos, bastante populistas, y no se dice quiénes realmente están participando en dichas alianzas. Por lo tanto, veo que no puede afectar directamente al esquema del partido de gobierno, creo, en las elecciones seccionales. A lo que sí puede afectar es a la consulta popular. Porque recordemos que la consulta popular electoralmente está siendo vendida como que tiene dos ejes. El primero es la prevención de la corrupción a través de mecanismos de seguridad. Corrupción en todos los sentidos, inclusive la corrupción que puede darse de manera transnacional con delitos transnacionales, es decir, inseguridad y corrupción en un eje. Y por el otro lado, la seguridad de tener una administración pública elocuente y con nuevas autoridades. Esos son los dos ejes principales que está teniendo la consulta popular. Pero ahí sí puede haber una afectación. Si es que estos escándalos de corrupción siguen en la palestra pública y de aquí vemos que la develación de audios y demás está dando el día a día, poco a poco, con cierta estrategia. Llegar desgastado el gobierno a la consulta popular sí puede darse, a pesar de que esta tiene una fuerza per se, porque la ha adquirido, puede darse cierta reacción por parte del electorado en una significación de desconfianza hacia el gobierno y más al presidente de la República. No él directamente, pero sabemos que el señor Carrera, Hilo Carrera, pues tiene su lugar, no solo en el ámbito profesional, sino familiar del presidente de la República. La situación incrementa ese riesgo de que la consulta popular o referéndum se convierta más en una encuesta de aceptación. Definitivamente, las consultas populares siempre tienen ese riesgo. De hecho, cuando son iniciadas por el propio Ejecutivo, se los utiliza como maniobras para la adecuación de una administración pública, pero también como una maniobra para recuperar la aceptación y la credibilidad del gobierno, porque realmente se está poniendo en trascendencia al elector en la decisión de ciertos espectros que son inalcanzables por el mismo. Claro, todo esto hace que el gobierno suba en popularidad y el efecto, y no hay circunstancias, al menos en los últimos 10 años, en los cuales las consultas populares hayan sido en detrimento del gobierno. Tenemos casos previos, sí, como el caso de León Febres Cordero, pero la circunstancia era diferente. Acá la consulta tiene una fuerza como tal y eso se ha encargado estratégicamente el gobierno de ejecutarlo y está muy bien, pero sí puede tener una debacle en estos últimos tiempos de acuerdo a lo que se vaya develando y al nivel, eso también es importante, de involucramiento que pueda llegar a tener el presidente de la República o no dentro de esta trama de corrupción. Ya el vínculo del señor Carrera es complejo, porque hay ejemplos de eso en el país, algunos, ¿sí? Entonces, veamos qué sucede y veamos qué se va develando. Yo creo que Mi- la posta está poco a poco, ¿no? Y el día de hoy, cuando ya se habló de dineros y además de réditos ilegales con valores mensuales a determinados funcionarios, se complejiza más aún. Quedándonos en el proceso electoral, abogado Ron, ¿cómo vio usted este experimento del Código de la Democracia reformado de los debates obligatorios? Debates que no llegan a convencer, no sé si llegarán a ser gravitantes para el electorado y sobre todo a generar, que es la intención que está por detrás, un voto consciente de la ciudadanía. Aquí en Cuenca, por lo menos, nuevamente el debate quedó en deuda por la poca profundidad, superficialidad, manejo arbitrario de cifras muy rápidamente por uno que otro que llegó a hablar de esto, así como conceptos, sin la habilidad por el sistema del debate y por las estrechas posibilidades de quienes repreguntan de contrastarlos en la marcha. Este tipo de debates, bueno, hay que decirlo, yo soy
fiel creyente de que estos debates sí ayudan a los procesos democráticos y eleccionarios por dos cosas. Número uno, visibilizan a los candidatos su forma de ser y su forma de actuar, porque recordemos que previamente los candidatos tenían esa, y me gusta decirle paradoja, pero tal vez es otra cosa, es otro término, esa creencia de que el candidato ganador no debatía. Entonces acá sí realmente se lo pone en la palestra del escrutinio público y más que nada con sus contendores. Eso es bastante bueno a efectos democráticos y a efectos de elevar la calidad de la democracia. El Consejo Nacional Electoral no puede hacer más que eso. El Consejo Nacional Electoral ha ejecutado los debates para prefectos y alcaldes y realmente le ha puesto bastante interés. De hecho, el comité de debates, y de acuerdo a lo que pasó en el último debate obligatorio para las nacionales, creo que ha mejorado bastantísimo en cuanto a la formulación de las preguntas. Pero aquí hay un tema y un conjunto de actores del CNE, facilita los espacios. Tal vez esa dispersión de candidatos no permite que se pueda hacer una confrontación persona a persona, pero la principal responsabilidad acá es de los candidatos, ¿sí? Ellos son quienes le ponen el condumio y el fondo al debate, porque yo puedo tener 5 minutos, pero si mando un mensaje concreto, sesudo, elocuente, con cifras, con datos y prospectiva, se puede dar visibilización a la persona. Y en segundo lugar, parte de los debates también es el ataque al contrario, ¿sí? Y el ataque, cuando se lo tiene que dar, tiene que ser además fundamentado. Nosotros, por ejemplo, en Quito vimos que ayer hubo un ataque al exalcalde Yunda por el tema de corrupción y por el estatus de su hijo. Y él también respondió de esa manera, pero dejar que todo se centre en ese cono del silencio es bastante complejo. Las responsabilidades de los candidatos, y yo recuerdo, y ahí sí paradójicamente, a al docente Escandón, que es parte del comité de debates en una maestría, y él decía que en el debate político se tiene que al menos hacer dos cosas: explicar la situación actual, datos, lo que usted decía, Gustavo, ¿sí? Es decir, cuál es el estado situacional de determinado estado de necesidad, a través de qué competencia, ¿sí? Yo voy a poder atender ese estado de necesidad. ¿En cuánto tiempo? El cómo y una perspectiva. Y eso se logra en un minuto. Por ejemplo, el día de ayer el candidato Páez, acá a la alcaldía de Quito, decía que él va a proponer una reforma al COIP. No es competencia, o sea, puede presentarlo como persona, pero no es una competencia natural del municipio de Quito proponer una reforma al COIP. Entonces, eso tiene que estar además en los límites competenciales de los candidatos. De hecho, algunos de ellos, y eso es bastante interesante que lo han realizado, en su preparación se han citado artículos del COTAD, es decir, sí señalan y conocen cuál es su ámbito de competencia. Entonces, esa preparación también ayuda en algo, pero la superficialidad del debate va a seguir estando en el país mientras exista esta dispersión de organizaciones políticas y de candidatos, Gustavo. Y en cuanto a la penetración del debate en los hogares ecuatorianos, en los 13 millones de electores, se estima que va muy poco, por encima de un 20%. Sí, pero a pesar de eso, si nosotros comparamos, y eso es lo que yo le decía, eso es lo que yo le decía previamente, al mismo tiempo del debate tenemos otros programas de opinión, ¿sí? Y que están tratando temas trascendentales como el tema de la consulta popular y uno tiene que ser selectivo. Yo creo que el nivel, como usted dice, de penetración de los debates en los hogares ecuatorianos, ya el CNE nos dará las cifras después de esto, va a ser mucho mayor que el anterior si es que hablamos proporcionalmente de acuerdo a las provincias y cantones que se conectaron al mismo. Como yo le decía a Gustavo, lo trascendental aquí es la visibilización del candidato y obviamente las falencias del mismo, ¿no? O aptitudes y actitudes del mismo. Y hay candidatos que sí lo saben aprovechar. Recordemos que Pedro José Freire, en los últimos debates presidenciales, el ex candidato a la presidencia de la República y ahora candidato a alcalde de la ciudad de Quito, tuvo una trascendencia en estos debates y el debate elevó su estado votacional, es decir, su perspectiva votacional. Y yo creo que esta vez pasa exactamente lo mismo.
Pedro José Freire, con esa capacidad que tiene de hablar, además con esa naturalidad de conocimiento que tiene, creo que nuevamente despunta después del debate. Y obviamente otros candidatos se van viendo clausurados, eso es parte de esta situación. Y digo clausurados, ¿por qué? Porque de hecho entran a una contienda con escasas o limitadas posibilidades, pero que con el debate caen un poco más en su carrera. Si la indecisión para la elección de estos representantes públicos en estas elecciones es alta, ¿qué decir de la consulta popular? En donde muchos sectores se han dedicado a hacer sugerencias, incluso análisis en el que predomina el dogmatismo, o el sí o el no, el maniqueísmo. ¿Cómo lograr eso que se busca? Un voto consciente, un voto analizando el contenido del por qué se vota entre los ciudadanos. Las consultas populares, por lo general, tienen un efecto bastante político. ¿Por qué? Porque regionalmente se lo utiliza como una maniobra de aceptación o desaceptación del gobierno, como ya lo estábamos conversando previamente. Y cae en ese dogmatismo, en ese maniqueísmo, en ese simplismo, además de decir sí o no. Y esto provocado además por los propios proponentes. Y eso pasa, ¿no? ¿Estás o no estás? Seguimos en esa bipolaridad, seguimos en ese desdén de estás o no estás con el gobierno, eres narco o no eres narco, eres correísta o no eres correísta. Lamentablemente a la consulta popular se le está encasillando en ese momento. Las consultas populares son mecanismos muy complejos y compuestos a efectos de ser votado, porque estas requieren de procesos de sociabilización bastante largos. ¿Por qué? Porque las consultas populares refrendatorias, como la que vamos a tener en los próximos días, tiene anexos técnicos. Y Ujú. eso es lo que se tiene que sociabilizar. Sobre esto Resulta justamente quisiera preguntarle a usted, sabiendo de la imposibilidad de ir a un análisis profundo, por lo menos en este espacio, mucho de lo que se dice es eso que podríamos llamarle como un efecto de caballo de Troya de los anexos. ¿Tiene usted alguna evidencia de acuerdo a la lectura, al estudio que ha hecho de las preguntas? ¿Hay efectivamente ese riesgo? A ver, hay dos temas en cuanto a los anexos y estas preguntas. Todas las preguntas van a tener efectos a largo plazo, ¿sí? No en el inmediato, no en el inmediato. Si nos vamos a las preguntas de reinstitucionalización estatal, estas veremos los resultados en diciembre de 2024. El tema de la extradición no va a ser la panacea de la prevención de la inseguridad, ni tampoco la lucha contra el narcotráfico, y se tienen que firmar un sinnúmero de acuerdos multilaterales y bilaterales a efectos de que este empiece a funcionar, cambiar la ley y demás. El tema del CNE y la depuración de los partidos políticos igual se lo verá a partir del 2024 finales o 2025. Y el tema del CPCCS serán en las próximas elecciones, es decir, a 4 años. No hay un caballo de Troya ahí. Yo creo que hay efectos de reinstitucionalización para futuro y eso tenemos que ser muy conscientes los ecuatorianos, ¿sí? El voto, en ese sentido, yo creo que está en el siguiente o traspola a la siguiente interpretación, Gustavo. El gobierno vendió, lamentablemente, y digo lamentablemente, la consulta popular como el mecanismo máximo para hacer la reinstitucionalización y la ofertó muy temprano en el gobierno. De hecho, nosotros ya tuviésemos que haber sido consultados en el 2021. Recordemos que el presidente Lazo dijo, la primera consulta popular obligatoriamente será en diciembre del 2021, yo hasta ahora sigo esperándola. Sin embargo, esta consulta popular, además de que tuvo esas vicisitudes intermedias en cuanto a la formulación de las preguntas, tiene el siguiente efecto. Ok, gobierno, yo te voto sí a favor de la consulta, y esa es la traducción que se le está dando, pero después de eso te exijo más, ¿sí? Recordemos que el gobierno del presidente Lazo tenía ya altos grados de exigibilidad de política pública y gobernanza en virtud de que era el cambio a un esquema gubernamental de 14 años. Lo logra con la pandemia, luego bajan los niveles, hay un escándalo intermedio de corrupción, pero ahora realmente el voto va a ir en ese sentido. Te voto sí, pero ahora sí quiero resultados como elector. Y el gobierno ha caído en esa encrucijada. ¿Por qué? Porque no ha sociabilizado bien cuáles son los efectos de la misma y cuánto tiempo va a tomar. Y ahí sí es un caballo de Troya. Ahí sí es un escape a la realidad
de falta de gobernanza que vamos a tener. Pero esto sí se puede dar la vuelta y ser un mecanismo de exigencia inmediata a la solventación o solución de problemas del día a día de los ecuatorianos. Bien. Gracias, abogado Ron, por habernos acompañado. Con todo gusto, siempre Gustavo, excelente semana. Declaraciones del abogado Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional, decano de Jurisprudencia de la Universidad Internacional, la SEC de Ecuador.